Hola amigos, hasta ahora hemos aprendido a cambiar pantallas, tanto de iPhone como de Android. A partir de ahora daremos un paso adelante, aprenderemos los principios básicos de la electrónica y empezaremos a utilizar el multímetro. En los vídeos anteriores hicimos práctica de cambiar pantallas, tanto de iPhone como de Android. No nos hemos preocupado de chequear el resto de componentes porque se suponía que todo lo demás funcionaba correctamente. Ha sido muy simple. Estas reparaciones han sido bastante fáciles porque solamente nos hemos centrado en pasar componentes de un lugar a otro, sin preocuparnos en ningún momento de hacer algún tipo de testeo. A partir de ahora, para reparar otros componentes de un teléfono móvil, se requiere de un diagnóstico previo. Es decir, debemos comprobar el estado del componente antes de reemplazarlo. De esta forma nos aseguramos qué piezas están realmente fallando. En las próximas lecciones vamos a aprender a chequear y reparar componentes de un teléfono móvil y así poder practicar las hebrillas más típicas de un servicio técnico. Por tanto, necesitará aprender unos conceptos básicos de electrónica, que te permitirá utilizar herramientas tan importantes como el multímetro y la fuente regulable. En esta lección te hacemos una simple introducción, pero no se olvide que en el libro que entregamos con este curso vienen explicados en profundidad todos los conceptos que necesitas para seguir avanzando. En el libro que entregamos podrá estudiar en profundidad los conceptos básicos de electrónica, corriente, voltaje, resistencia, ley de Ohm, etcétera, etcétera, etcétera. La corriente eléctrica es el movimiento de pequeñas partículas a través de un material, como por ejemplo un cable. Estas partículas son los electrones. Imagina que los electrones son como pequeñas bolitas que se mueven por un tubo. Cuando estos electrones se mueven, crean lo que llamamos electricidad. Para que la corriente eléctrica fluya, necesitamos dos cosas. Uno, un camino, o sea, un material por donde corren los electrones, como por ejemplo un cable de cobre. Dos, una fuerza que empuje. Esta fuerza generalmente proviene de una fuente de energía, como es una batería. La corriente eléctrica se utiliza para encender luces, hacer funcionar electrodomésticos, cargar dispositivos y mucho más. En resumen, la corriente eléctrica es el flujo de electrones que nos permite tener electricidad en nuestras vidas diarias. La corriente continua es como un río que siempre fluye en la misma dirección. En este tipo de corriente, los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, de un punto a otro, sin cambiar la dirección. Por ejemplo, una batería. Cuando usas una batería, como la de un teléfono móvil, estás usando corriente continua. La energía fluye de la batería hacia el dispositivo de manera constante y en una sola dirección. Los dispositivos que generan corriente continua tienen dos polos, el polo positivo y el polo negativo. La corriente fluye en un solo sentido. Por ejemplo, si conectamos una batería a una placa base de un teléfono móvil, ¿qué ocurre? Muy fácil. La corriente fluye entre su polo positivo hasta su polo negativo y en su trayecto es cuando el teléfono tiene la energía suficiente para poder funcionar. Es así de simple. La corriente alterna es como un columpio. Lo empujamos, llega a su destino y vuelve.
En este tipo de corriente, los electrones cambian de dirección constantemente. Esto significa que la corriente fluye en un sentido y luego en el otro, de forma rápida y continua. Por ejemplo, las tomas de corriente. La electricidad que llega a tu casa por las tomas de corriente es corriente alterna. Esto permite que la energía se transporte de manera más eficiente a largas distancias. Resumen. La corriente continua es el flujo constante de electrones en una sola dirección, por ejemplo, las baterías. La corriente alterna es el flujo de electrones que cambia su dirección constantemente, por ejemplo, la electricidad de los enchufes de casa. Ambas corrientes tienen sus usos, pero generalmente la corriente alterna es más común para el suministro de electricidad a gran escala, mientras que la corriente continua se usa en dispositivos más pequeños y portátiles. La continuidad se refiere a la capacidad de un circuito eléctrico para permitir el flujo de corriente. Un circuito tiene continuidad si no hay interrupciones en el camino que la corriente debe seguir. Ejemplo, imagina una manguera. Si hay un corte en la manguera, el agua no podrá fluir. De manera similar, en un circuito eléctrico, si hay un componente dañado o un cable roto, la corriente no podrá fluir y el circuito no funcionará. ¿Cómo se mide la continuidad? Para verificar la continuidad, se usa un multímetro en la función de continuidad. Si el circuito está cerrado, el multímetro emitirá un pitido. Luego haremos una práctica sobre ello. El amperaje se refiere a la cantidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito en un tiempo determinado. Esta cantidad de corriente se mide en amperios, es decir, el amperaje es la cantidad de electrones que pasan por un circuito. Siguiendo con el ejemplo de la manguera, el amperaje sería la cantidad de agua que fluye a través de la manguera en un tiempo determinado. Si la manguera es muy ancha, o sea, tiene poca resistencia, entonces puede permitir que fluya más agua, mayor corriente. Por el contrario, si la manguera es muy estrecha, o sea, tiene mucha resistencia, entonces no permite que fluya mucha corriente. Como veremos más adelante, para medir el amperaje debes conectar el multímetro en serie con el circuito, asegurándote de que la corriente pase a través del multímetro. ¿Qué es el voltaje? Si lo explicamos en lenguaje técnico, diremos que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. Bueno, pero yo prefiero explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Volviendo a la analogía de la manguera, piensa en el voltaje como la presión del agua en la manguera. Es decir, cuanta más presión haya, más corriente de agua podrá fluir a través de la manguera. En un circuito, un voltaje más alto puede empujar más corriente a través de su línea. Se mide en voltios. ¿Cómo medirlo? Para medir el voltaje se usa un multímetro en la función de voltaje. Debes conectar las puntas de prueba del multímetro a dos puntos diferentes del circuito. Luego haremos un ejemplo muy simple. Para finalizar, hacemos un resumen. La batería proporciona el voltaje, o sea, la presión que necesita la corriente para desplazarse. Los cables transportan el flujo de corriente. La continuidad nos indica si el circuito o cable está roto. El amperaje es la cantidad de corriente que pasa por un cable o circuito. El voltaje es la presión de la corriente proporcionada por la batería. Bueno, en la siguiente lección haremos un ejemplo simple sobre todo lo explicado en este vídeo. Hasta la próxima lección.